Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario web del día de hoy, en el que nos enfocaremos en una función específica de RoadInch que se encuentra en el módulo de Location, llamada superficies de corredor. Vamos a presentarles diferentes ejemplos de proyectos que involucran alineamientos múltiples, incluyendo obras de drenaje mayor y la intersección de una vía rural. Para comenzar, me presento rápidamente. Mi nombre es Patricia Ramírez. Yo soy gerente de cuentas para el mercado hispano aquí en Softtree y me acompaña el día de hoy nuestro ingeniero de soporte, Humberto Botero. Como siempre, los invitamos a interactuar con nosotros utilizando el panel de preguntas y lo pueden hacer más grande con la flecha anaranjada y enviarnos sus preguntas o comentarios. Al final de la presentación las vamos a estar respondiendo. Y si están viendo este video en el futuro, pues déjenos sus comentarios abajo. Va a estar próximamente en nuestra página de YouTube. Y entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción de qué es una superficie de corredor. Básicamente, una superficie de corredor es una red irregular de triángulos que se crea automáticamente durante el procesamiento del alineamiento horizontal. Entonces, no sé si ven acá, estos triángulos son generados al momento de procesar el alineamiento horizontal. Y ahora entonces en la versión 10 es posible trabajar con más de una de estas superficies. Cada corredor de superficie corresponde a un alineamiento horizontal y puede corresponder a una capa específica del formato. Así que es posible crear superficies múltiples de corredor, como la imagen que se muestra acá. En este caso, nuestro ejemplo tiene una capa que es de pavimento y la capa inferior que es la subrasante. Ustedes pueden, incluso controlar las propiedades desde la ventana 3D de cada cada una de estas capas para darle diferente color, hacerlo visualmente más atractivo, etcétera. Esto es muy funcional también cuando se trabaja con más de un alineamiento. Otra vez pueden incluir diferentes superficies de corredor y diferentes alineamientos en la misma pantalla. Esta es una herramienta que se ve complicada, pero al final van a ver cuando ya lo esté mostrando Humberto que es realmente una simplificación de pasos y que les va a ayudar mucho en los flujos de trabajo. Algunos de los principales beneficios que esperamos ustedes puedan ver a través de estas mejoras de la versión 10 y la funcionalidad de RoadInch son que en la ventana 3D ustedes pueden verificar sección transversal por sección transversal. Esto es particularmente importante cuando se trabaja con estación total o con otros equipos topográficos. Pueden verificar y ver estas superficies múltiples en la ventana 3D. Es posible también ver las secciones de perfiles de otros alineamientos a medida que se diseñan, ya que todos estarán visualmente conectados en las diferentes ventanas. Y uno que es muy importante es, una vez que es creada la superficie de corredor, ustedes podrán usarla para cálculos futuros. Esta es una secuencia de construcción que ayuda mucho a la parte de cálculo de movimientos materiales. Todo esto se resume al final en un flujo de trabajo que es simplificando, mucho más simplificado, eliminando la necesidad de, anteriormente en nuestro programa se tenía que ir al módulo de terrain, hacer ahí una superficie diferente y luego traer la location y tenía muchos más pasos involucrados. Ahora es mucho más sencillo porque todo se hace únicamente en el módulo de location. Y es un proceso mucho más dinámico y pues esperamos que les haga la vida un poquito más fácil, especialmente cuando se trabaja con proyectos que tienen alineamientos múltiples o necesitan superficies múltiples. El beneficio
principal se los vamos a mostrar hoy utilizando dos ejemplos. Uno de ellos es el primero, una obra de drenaje mayor, y el segundo va a ser una intersección de una vía rural. Y con esta breve introducción los dejo con Humberto para que nos muestre la función de superficies de corredor en Rodench. Bueno, muchas gracias, Patricia. Voy a mostrar mi pantalla ahora. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar con las superficies de corredor introducidas en la nueva versión 10, que fue publicada recientemente. Entonces, primero vamos a ver cómo se configuran las superficies de corredor y cuál es su relación con las plantillas de sección transversal. Entonces acá tenemos en este ejemplo, este es el módulo de location. Tenemos dos alineamientos, acá los vemos, dos alineamientos horizontales. Uno corresponde a una vía existente. Acá vemos la sección transversal y tenemos el segundo alineamiento, es una línea supuestamente, perdón, una vía supuestamente nueva, y esta es su sección transversal. Entonces me voy a ubicar en la vía existente y voy a crear la superficie de corredor a nivel de subrasante. Acá tenemos las vistas iniciales en la ventana de tridimensional. Le doy clic derecho a la ventana tridimensional, opciones 3D, y voy a agregar acá añadir superficie de corredor. Acá puedo elegir la capa. Vamos a trabajar con subrasantes y como lo mencionó Patricia, una de las características más importantes es que podemos hacer la superficie de corredor parte de la superficie de topo. Entonces en este caso le voy a decir que se combine con la superficie topo. Esto es lo que se tenía que hacer antes en Terrain, y le voy a dar un color determinado. Le digo aceptar para hacerlo por pasos inicialmente, y acá tenemos la superficie de corredor en la ventana 3D. De manera análoga lo puedo hacer, agregar otra superficie de corredor, y acá voy a elegir el alineamiento horizontal, el segundo, vía nueva, y le puedo dar otro color simplemente para diferenciarlo. De esta manera. Y acá tenemos las dos superficies de corredor a nivel de subrasante totalmente diferenciadas. Otra característica muy importante es que yo, estando en uno de los alineamientos, puedo ver el segundo. Entonces, para esto vengo a la vista de sección transversal, opciones de sección, y simplemente voy a utilizar las superficies de referencia y le digo que me muestre el alineamiento 2. Le digo aceptar, recalcular, y con estas flechas vamos recorriendo el alineamiento. Voy en la dirección opuesta hasta que acá se empieza a ver la referencia de la vía nueva. Es bastante útil. De esta forma, y también lo podría hacer acercándome desde la vía nueva. Tengo que darle acá nuevamente. En este caso sería la referencia a la superficie del alineamiento 1. Lo incluyo.
y vamos a recorrer acá el alineamiento de la vía nueva. Voy a volverlo a hacer, no me lo está mostrando en este momento. Y acá tenemos la línea de referencia de la vía existente. Acá la tenemos. Es importante entender también la relación de la superficie del corredor con eh, con las secciones transversales. En este caso, las secciones transversales están definidas con unas superficies desde la superficie 1, como se ve acá, SRF1, esta es la superficie 2, y cada una de estas superficies, en este caso, podrían ser de materiales diferentes, las podemos mostrar como una superficie de corredor totalmente independiente. Entonces, vamos a mostrar la superficie, esta superficie 2 de la vía nueva. Voy a regresar acá, le doy clic derecho y voy a agregar una superficie de corredor más. En este caso, debo elegir la superficie que voy a mostrar y le cambio simplemente el color. Y acá la tenemos. Estas superficies son totalmente independientes y podemos agregar todas las superficies dependiendo de la complejidad de la plantilla de sección transversal. Otro aspecto muy importante es que se pueden, si le digo guardar como, ya tienen su propio elemento acá definido, superficie de corredor. Y acá puedo elegir bien sea la superficie final combinada, la superficie 2, cualquiera que tenga definida. Y esto lo podría llevar, estas superficies, al módulo de terrain en caso necesario. Igualmente, las puedo guardar como land XML de esta manera. Y acá las puedo elegir. Acá puedo elegir que sea solamente el alineamiento actual, etcétera. Bueno, esta es la introducción, más o menos cómo funciona la superficie de corredor, y vamos a pasar al primer ejemplo. Voy a abrir acá el archivo. La idea es que vamos a mostrar el flujo de trabajo para la instalación de un drenaje transversal o culvert. En este caso va a ser un tubo de sección circular más o menos de 3 metros de diámetro. Entonces acá tenemos dos alineamientos, uno denominado arroyo, es este, fluye en este sentido. Acá tenemos su alineamiento vertical, con la escala vertical exagerada en perfil acá, y acá tenemos la vista tridimensional, y tenemos un segundo alineamiento horizontal, que es la vía, es casi perpendicular al tubo, y entonces volvemos al alineamiento del arroyo, y el primer paso es
construir una zanja. Entonces, en este caso, es necesario seguir el mismo orden de lógico de construcción. Lo primero es hacer una superficie de corredor que represente una zanja acá, y el segundo paso será agregar el tubo. Entonces, para esto simplemente vengo a inicio, editor de plantillas. Acá ya tengo las plantillas de sección transversal listas, y voy a usar esta plantilla. Simplemente una zanja, y acá vemos, digamos, sus componentes. Las pendientes, el ancho de la zanja, etcétera. La plantilla está definida, pero no está asignada. Entonces vamos a asignar por rango. Voy a elegir la plantilla y la voy a asignar entre las estaciones 160 y 335. Le digo añadir y recalcular. Vamos a la ventana de sección transversal, y si nos ubicamos en esta parte del alineamiento, podemos ver acá, si vamos avanzando, podemos ver que se aplicó la plantilla de la zanja. El siguiente paso es crearle su propia superficie de corredor. Acá con clic derecho, añadir superficie de corredor. Voy a elegirle un color. Voy a dejarla en la superficie de subrasante. Y simplemente le digo aceptar. Y acá podemos ver la excavación. La superficie topo original es semi-transparente. Y el siguiente paso ahora es agregar el drenaje en sí, el tubo. De igual manera, voy al editor de plantillas y vamos a usar esta plantilla predeterminada. El tubo está centrado obviamente en la zanja, en el fondo de la zanja. De igual forma la plantilla está definida, pero no está asignada. Le digo asignar por rango y voy a elegir la plantilla del tubo que contiene el tubo, y la voy a asignar entre las estaciones 227 y 335. Volvemos a la ventana de sección transversal y acá vemos la sección del tubo en la zanja. Voy a asignarle antes de esto, vamos acá a regresar y ver dos aspectos importantes. El tubo está conformado por dos superficies. Si yo me ubico acá, la superficie horizontal se denomina la superficie 4, SRF4, y la superficie inferior y la superficie 12.
También es importante tener en cuenta algunos códigos de plantilla. El código que me indica el punto superior del tubo se denomina PTL y el punto inferior PBL. Eso lo vamos a ver más adelante cómo lo usamos. Entonces vamos a crear las superficies que representan el tubo. Superficie de corredor. Y vamos a elegir la superficie 4, que es la superficie superior. Le voy a cambiar el color. Y de una vez vamos a hacer lo mismo con la superficie 12. Del mismo color. Y acá tenemos la representación tridimensional del tubo. Lo podemos hacer. Acá está en el canal alfa, está configurado como semi-transparente. Lo va a hacer totalmente opaco con el valor 255. Lo mismo para la otra superficie. Y acá tenemos el tubo en la excavación. Acá en la vista de perfil vamos a tratar de mostrarlo en opciones de perfil. Superficies de referencia. Y acá podemos ver en la ventana de perfil, esta sería la parte superior del tubo y la parte inferior simplemente está sobrepuesta con el alineamiento. Este punto lo podemos mover un poco acá de esta manera. Y el siguiente paso ahora es crear una superficie combinada de las dos anteriores y fusionarla con la superficie topo original. Esta es la parte clave para el correcto cálculo de volúmenes. Voy a agregar en opciones 3D otra superficie de corredor. Y en este caso va a ser la superficie combinada final de las anteriores y este es el paso más importante. Esa superficie va a estar a su vez combinada con la superficie topo original. Esto para lograr que cuando estemos haciendo los rellenos, al construir la vía, los volúmenes se reporten de forma correcta. Le voy a cambiar acá el color. Superficie final, ok, aceptar. Y acá tenemos la superficie combinada y la superficie topo, como lo dije anteriormente, se muestra semi-transparente. Acá tenemos el perfil y si pasamos
al alineamiento horizontal de la vía, pero todavía no hemos definido su superficie de corredor. Entonces, el siguiente paso es que en este alineamiento horizontal vamos a crear una superficie de corredor de manera análoga. Añadir superficie de corredor. El alineamiento es ahora la vía y va a ser una superficie combinada final que va a representar la superficie de la vía. Le voy a cambiar el color. Y acá tenemos los rellenos calculados como se espera solamente hasta llegar al tubo. De esta forma, los volúmenes se van a calcular de manera, digamos, correcta. Vamos a ver si podemos mostrar acá en opciones de perfil. Vamos a incluir estas superficies de referencia. Y acá estamos ubicados en la vía, no en el arroyo. Y la idea es que cuando se haga el relleno para la vía, el volumen va a ser este que estoy señalando acá, encerrado en esta superficie, y va a llegar solamente hasta el tubo. También se puede ver más claramente acá en la pantalla de sección transversal. Acá podemos recorrer en este caso estamos recorriendo la vía. Ahora nos vamos a acercar al drenaje. Y en este caso, esta es la superficie considerada hasta la parte superior del tubo. Acá le puedo decir que me muestre sombrear las áreas de relleno. Y esta es la superficie que se va a contabilizar para los cálculos de volumen. En este caso sería de este volumen de relleno. El siguiente ejemplo es el diseño. Acá le voy a dar guardar. Vamos a abrir. A ver otra instancia acá. Vamos a abrir otra instancia para el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 se trata de una intersección en una vía rural. Es un ejemplo, el flujo de trabajo se puede aplicar para otras intersecciones.
Bueno, acá tenemos el alineamiento 1. Vamos a considerar lo que es la vía principal, es esta. Y el alineamiento 2 es una vía secundaria, una vía nueva que va a llegar a esta principal en una forma de una rampa de acceso, y vamos a tratar de diseñar esta intersección. Entonces nos ubicamos, acá tenemos, antes de eso, acá tenemos la vista tridimensional, la vista de sección y la vista de perfil, como es usual. Nos ubicamos en el alineamiento principal y vamos a agregarle las superficies de corredor a cada uno. Entonces, opciones 3D, añadir superficie de corredor, y vamos a usar la superficie combinada final y la vamos a combinar con la topo original. Vamos a cambiar el color. Acá la tenemos y voy a hacer lo mismo con el alineamiento 2. Acá hay que cambiarlo y simplemente superficie combinada final también, y le voy a cambiar simplemente el color. Acá podemos ver el inicio del diseño. Acá estamos en el alineamiento 1 y acá vamos a ponernos desde el punto de vista del alineamiento 2. Entonces, lo primero que notamos acá es problemas de la elevación. En esta parte las elevaciones son diferentes de las líneas centrales de cada alineamiento. Es el primer problema que vamos a solucionar. Entonces, lo primero es habilitar en perfil las superficies de referencia. Las vamos a incluir acá. Y acá tenemos esta línea que se muestra en azul. Es la superficie o el elemento de referencia que en este punto me representa al alineamiento 1. También la voy a habilitar acá en sección. Y acá los tenemos. Entonces, como podemos ver acá, tenemos una diferencia apreciable de elevaciones.
entre ambas superficies y vamos a tratar de crear una rampa de acceso hacia la vía principal. Esto lo hacemos manualmente. Simplemente le doy acá clic derecho y voy a capturar este punto del alineamiento vertical y simplemente lo traigo acá y lo coloco de la forma más aproximada posible al, al alineamiento 1. Acá vamos viendo esto y la idea es crear una rampa de acceso de esta forma. Acá podemos agregar otro punto de esta forma y bajar este acá. Quedó tal vez muy pronunciado de esta manera. Acá vemos que en la pantalla tridimensional ya estamos cuadrando por lo menos las elevaciones. Podemos tratar de suavizar esta rampa mediante curvas verticales. Acá estoy ubicado en un punto de intersección vertical y acá en el panel de curvas verticales vamos a agregar una parábola de esta manera para tratar de suavizar la rampa. De igual forma, acá en este punto a colocarle un K menor. Tengo todavía que mover un poco más este punto. Y tratar de colocarle un K más pequeño. Todavía no me da. Este es un proceso manual. Todavía no me da el K. Y de esta forma podemos ir suavizando, digamos, la rampa de ingreso. Acá podemos ver cómo va quedando en la vista tridimensional. Vamos a adelantarnos un poco acá. Y acá es necesario agregar más puntos de reporte. Están muy distanciados en opciones de planta. Vamos a agregar puntos de reporte
Vamos a dejarlos a 1 metro para tener más detalle. Y acá tenemos el detalle de cómo está quedando la intersección. Entonces, si nos ubicamos acá, vamos viendo la sección transversal a medida que nos aproximamos a la vía existente. De esta manera. Bueno, el siguiente paso para perfeccionar un poco más el diseño de la intersección es que vamos a forzar a que los bordes de la vía de esta hagan una transición a lo largo de una curva en ambos lados hacia los bordes de la vía existente. Entonces, para eso vamos a usar los elementos de referencia y en este caso, en vez de usar un simple elemento de referencia, aunque lo podríamos hacer importado de Terrain o de otra aplicación, lo vamos a crear manualmente y esos elementos de referencia van a ser dos alineamientos horizontales nuevos. Entonces voy a crear el primero, le digo añadir alineamiento horizontal nuevo y no va a tener ninguna plantilla de sección transversal. Vamos a trabajar solamente con el eje o la línea central. Entonces capturo el punto y simplemente me ubico acá. Acá. Y más o menos este lo voy a ubicar un poco más acá. Vamos a curvas horizontales y vamos a agregar acá un segmento circular con radio 15 en este caso. De esta manera. Entonces la idea es forzar a que el borde de esta vía siga este alineamiento y haga una transición hacia la vía, digamos, nueva. Perdón, hacia la vía existente. Vuelvo al explorador y voy a agregar otro alineamiento, añadir alineamiento horizontal nuevo. Siguiente, también sin plantilla de sección. Y voy a proceder de manera similar. Capturo el punto, lo llevo acá. Esto lo puedo hacer manualmente como lo estoy haciendo o simplemente si tengo coordenadas lo podría hacer ingresando coordenadas para que me quede lo más simétrico posible. Bueno, ahí más o menos. Curva horizontal, punto de intersección, círculo y vamos a agregarle, a colocarle el mismo radio.
Bueno, ya tenemos nuestros elementos de referencia. Vuelvo al explorador y voy a cambiar el orden de los alineamientos de modo que ellos se calculan en este orden, iniciando por el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente. Entonces voy a hacer que este se desplace hacia arriba, igualmente este. Esto es simplemente para que el alineamiento de la vía nueva o de la rampa se calcule de último. Bueno, ya tenemos los elementos de referencia y ahora nos falta amarrar los bordes de la rampa a los elementos de referencia que acabamos de definir. Entonces vamos al alineamiento 2, que es la vía secundaria o la rampa, y vamos al editor de plantillas. Esta es la plantilla que está aplicada en este alineamiento y vamos primero al lado derecho, acá en propiedades. Este es el ancho, está definido a 3 metros constante y lo vamos a hacer variable. Para eso usamos esta opción de elemento de referencia y vamos a crear el elemento de referencia que va a ser el alineamiento horizontal 3. Y acá vemos que ya está definido simplemente la línea central. Le damos a aceptar, aceptar. Vamos al lado izquierdo y hacemos algo similar. Este va a ser nuestro siguiente elemento de referencia y va a ser el alineamiento número 4. Vamos a revisarlo. Este es el derecho es el 1. De esta manera. Y el izquierdo es el 2. Vamos a recalcular todo. Y acá vemos que los bordes de la vía, acá en este tramo, la distancia entre ellos es constante, pero desde este punto en adelante los bordes siguen los elementos de referencia que acabamos de definir. En este punto es posible todavía seguir puliendo el diseño con tiempo y paciencia. Estos alineamientos todavía se pueden modificar y todos los cambios que hagamos acá se van a reflejar acá en la vista tridimensional, que es la que mejor, digamos, nos muestra. Voy a mostrarla acá con un poco más de detalle. La vista tridimensional obviamente es la que mejor nos muestra que también está quedando, digamos, la intersección o la rampa de acceso. Se pueden agregar, digamos, múltiples detalles y uno muy importante es que acá lo podemos notar en la plantilla de sección transversal que en esta área
todavía están definidas las cunetas y realmente no tiene sentido que en la parte donde se intersectan estén definidas, digamos, las cunetas. Esto se puede solucionar mediante el forzado de parámetros y les voy a mostrar cuál sería el procedimiento. Se hace en asignar por rangos, forzar parámetros acá, y hay un parámetro que permite quitar las cunetas. Entonces es este parámetro que permite excluir la cuneta. Vamos a empezar por el lado derecho. Acá está el parámetro y simplemente le decimos añadir o modificar. Vamos a ver. En la estación inicial le vamos a colocar el valor 1. Estos parámetros que tienen una b inicial quiere decir que son variables binarias, solamente admiten el valor de 0 o 1. Si le colocamos 0, la cuneta se aplica, y si le colocamos 1, la cuneta se omite. Le digo aceptar, le digo añadir y vamos a usar el valor 1, que es que no incluya la cuneta hasta la estación 30. Le digo aceptar y voy a añadir otro más. Utilizar valor predeterminado, o sea, valor 0, o sea, incluir la cuneta a partir de la estación 31. Recalcular. Y vemos, acá podemos ver claramente la diferencia. Lo aplicamos solamente a uno de los lados y en el lado en que forzamos el parámetro ya no tenemos cuneta y obviamente en este otro lado todavía la tenemos. El proceso para el otro lado es exactamente el mismo. Este es un proceso digamos, de paciencia para perfeccionar la intersección. Una vez que estamos, digamos, conformes con los bordes, las cunetas, las elevaciones, etcétera, es posible aún agregar más superficies de corredor para ilustrar mejor la intersección. Por ejemplo, si analizamos la sección transversal de la vía principal, vemos que es una sección transversal un poco más compleja y está conformada por una superficie 3, superficie 2 y superficie 1. Esto podría ser para diferenciar los materiales, por ejemplo, la carpeta asfáltica, base, subbase, etcétera. Es posible para cada una de estas superficies agregarle una superficie de corredor, de manera que la intersección va a estar mucho mejor definida. Entonces, esto ya lo había hecho yo anteriormente y simplemente les voy a mostrar cuando se agregan todas las superficies que están definidas en la plantilla. Vamos a obtener, con los colores apropiados, podemos obtener un resultado final como este. Y esta es básicamente la presentación del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Sí, Humberto, tenemos por acá algunas preguntas. A ver, la primera dice, ¿cómo se muestran los volúmenes para cada alineamiento?
Ok, entonces vamos a ver si se puede hacer acá en este ejemplo. Los volúmenes para cada alineamiento, simplemente nos ubicamos en el alineamiento de interés. En este caso, realmente tenemos dos alineamientos reales que son la rampa y la vía existente. Los alineamientos 3 y 4 son simplemente elementos de referencia. Entonces, si quisiéramos ver los alineamientos de la vía existente o la vía principal, simplemente nos ubicamos en dicho alineamiento horizontal y acá en la tabla de datos damos clic derecho, opciones de datos y simplemente voy a eliminar estas columnas y voy a agregar solamente volúmenes generales, en este caso de corte y relleno. Y en este caso, como son tan cortos, vamos a reportar. Vamos a reportarlos cada 2 metros, simplemente porque son bastante cortos los alineamientos. Ahí está haciendo el cálculo de los volúmenes de la vía principal. Y debemos tener en cuenta que la vía principal, si recordamos, la combinamos con la superficie top, de manera que los volúmenes de la línea de la rampa, acá en relleno, van a llegar solamente hasta la superficie combinada, es decir, hasta el prisma, en este caso hasta el prisma de la vía principal. Está terminando el cálculo. Y acá tenemos la estación, volumen de corte, volumen de relleno y los acumulados totales. Si señalo ahora, este sería los volúmenes para una de las vías. Si señalo la segunda, lo que tengo que hacer es definir, tengo las mismas columnas y le voy a definir los mismos puntos de control. De hecho, los habíamos definido a 2 metros, voy a hacer lo mismo acá. Y acá tenemos los volúmenes correspondientes al alineamiento 2. Si se quiere hacer un análisis, digamos, posterior, es posible darle clic derecho y copiar los datos de la tabla a una hoja de cálculo y hacer, digamos, análisis posteriores. También es posible crear dos tablas totalmente separadas, una para cada alineamiento. ¿Alguna otra pregunta, Patricia? Excelente, gracias Humberto. Si tenemos una más, dice la siguiente, ¿es posible insertar alineamientos en un diseño existente? Sí, es una nueva función de la versión 10 y simplemente acá en este nuevo icono insertar archivo o inicio insertar. Simplemente si tuviéramos la vía principal
en un archivo y la secundaria en otro archivo, simplemente le daríamos insertar y es simplemente ir al disco duro, elegir el archivo que debemos insertar y automáticamente va a ser insertado en el diseño existente. De esa manera podemos tener múltiples alineamientos horizontales en un mismo, como se ve acá en este ejemplo, en un mismo archivo. Hemos visto diseños hasta con 10 o 12 alineamientos horizontales en un mismo archivo, y está, como lo dije anteriormente, insertar archivo es una nueva función de la versión 10. Excelente, muchas gracias, Humberto. Entonces, ya solo para cerrar, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Humberto, por la presentación. Y solo para platicarles, si quieren aprender un poquito más, la versión 10 fue lanzada oficialmente la semana pasada y está disponible sin costo para los clientes que están dentro del programa de soporte anual. Además de las superficies de corredor, la versión 10 trae varias funciones que son muy interesantes. Dos de las que más me han llamado la atención, por ejemplo, son las mejoras en el manejo de imagen y la rotación por vectores. Y para ver más información sobre las nuevas funciones, pueden verlo en www.softry.com/es/B10. Próximamente algunos de los seminarios que vamos a presentarles, vamos a tomar algunas funciones y verlas en detalle, tal como hicimos hoy. Quizá próximamente vamos a ver algo respecto a las mejoras que tiene ahora el programa con manejo de imagen. Entonces, gracias por acompañarnos. Esperamos seguirnos viendo por acá. Gracias, Humberto. Bueno, muchas gracias por su atención.